Shalom, Brajá, Shavuot Tov, Mevorach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 88, que corresponde al día de ayer, al día de Shabbat, y estamos ya en las últimas dos Dapim de nuestro tratado, Bezrat Hashem, como ya hemos anunciado, el próximo lunes 14 de agosto estaremos concluyendo Masejet Gitin y el martes comenzaremos Besha'ah Tová, Masejet Kiddushin. Última Masejet, se ha dicho, de Seder Nashim, de todo lo que es el orden de mujeres. Ya habremos acabado todo lo que es el Seder Moed, el primero de los Sedarim del Shas, y estaremos por terminar el Seder Nashim. Vamos a comenzar donde dejamos el DAF el día anterior. En la página 88 dice Hatmu Edim Berrosh Hadaf. Es decir, estamos viendo diferentes formas en las cuales se había escrito el Get, si se había escrito en una columna y un poquito de otra columna, si se había escrito en la parte de delante y en la parte de detrás, y dónde habían firmado los testigos, si era válido o no era válido. Aquí nos dice así: firmaron los testigos en la cabeza de la hoja. ¿Sí? ¿Cómo dijo la Mishnah? Vamos a verificar la Mishnah para estar tranquilos. Dice: Hadmu Haedim, Hadmu Edim Berosh Hadaf, Minatzad, o firmaron en el lado, o por detrás de un get normal. Entonces, estos casos es inválido. Entonces, pregunta ahora a la cámara. Dice, Eni, ¿acaso es así? Ve Rab, Hatim, Minatzad. Si Rab firmaba el get por el lado, responde la cámara y dice, Hatam, ahí, Beshegago, Klape, Ketab. Ahí estamos hablando de que la parte de arriba de la firma está hacia la escritura del get, o hacia el lado, ¿no? Si decimos en el lateral, es decir, el texto está aquí, y en este lado la cabeza está apuntando hacia donde está el texto escrito. Quiere decir que esa firma hace referencia al texto hacia donde apunta su cabeza. Entonces, la Gemara sobre esto va a preguntar y dice, Ela, Hade Katane, Hikiv Rosho, Shelze, Betzad Rosho Shelze. Es decir, ¿qué pasó? Como vimos en nuestra Mishnah, si unió el principio de un get con el de otro. Es decir, escribió el get en mitad de una página, hacia abajo, y el segundo get lo escribió al revés. Es decir, la cabeza de uno iba con la cabeza del otro. Es decir, escribí de medio de la página para abajo, le di la vuelta y del otro medio para abajo. ¿Y dónde firmé? En medio. Bien, entonces dijo, si escribió así el get, si Beedim, Beemsa y los testigos firman en medio, Shenehem Pesulim, los dos gitin son Pesulim. ¿Cómo puede ser? Debería ser que aquel cuya cabeza de la firma va hacia el texto, debería ser kasher. Velejeze Haiminayu, Klape, Ktab, Leit Kasher. Entonces, ¿por qué no decimos que el que tiene, uno de los dos que tiene el texto hacia la firma, que es kasher? Dice Hatam, ahí en esa Mishnah, en ese aspecto de la Mishnah. Derrámele que ibra. Es decir, que firmaron los testigos. Sí, perdón, Mishnah Medubar, derrámele que ibra. Beofan she hatimot haedim nimshachot ba'avir sheben agitim. Es decir, que firmaron de tal manera que la firma se extiende de un get al otro. Que varía como una especie de cerrojo, ¿sí? Es decir, que empieza en uno y en el otro, como la puerta, ¿no? En la bisagra, como que firmaron en bisagra, vamos a llamarlo así. Y Aji, Sefa de Catán. Entonces, si es así, el final de la Mishnah que está escrito, Roshosh el Ze, Betzat Sofosh el Ze, que el comienzo de uno está donde termina el otro, es decir, aquí, ¿qué hizo? Escribió un get y luego escribió el otro, todo seguido. Bien, dejó un espacio en medio. Beadim, y los testigos firman en medio. Beadim Beemsa. Et Shedim Nikraim Besofo, aquel que los testigos están justo al final del texto, es kasher. Veí derrame que ibra, y si me vas a decir que lo escribió como la bisagra que estamos diciendo, la beja de hay mikre, entonces no se llaman enam nikraim lo imgedze, no se leen junto con este get, porque está en bisagra, está en los dos.
Vela beja de hay micre. Es decir, no está ni con uno ni con el otro la firma. Ela Rabbi Bediski Habe Hatim. Entonces, ¿cómo va a concluir? ¿Cuál era la pregunta? Que nosotros vimos que Rab firmaba en Gitin en el lado. Entonces dice, no estaba firmando en Gitin, sino que estaba firmando en Disque. Disque son convocatorias al Beddin. Cuando convocaba a alguien para el Beddin, firmaba en el lado y por eso es que lo vieron firmar así y esas firmas sí que, en ese caso sí quedan válidas. Muy bien, seguimos con lo que dijo la Mishnah. Dijo, Ged Sheketabo Ivrit, y que los testigos son griegos, escribieron en griego, etcétera. Ketav Sofer Ve'ed Kasher, como terminó esa parte de la Mishnah que decía que si hay solamente la escritura del Sofer y un testigo que firma, el get ya es Kasher. Entonces la Gemara va a explicar en qué caso la escritura del Sofer y un solo testigo ya hace que el get sea válido. Dice, Amar Rabbi Yirmiyah, dijo Rabbi Yirmiyah, Hatam Sofer Shaninu. Es decir, a priori tú podrías pensar que es la escritura del Sofer y solamente una firma. Dice, no, la firma del Sofer y de un testigo, eso es lo que hace que el get sea kasher. Amar Rav Hizda Hamani, ¿cómo quién es esto? Rabbi Yossi, es como la opinión de Rabbi Yossi. ¿Qué opina? Shelihut Shel Dibur, es decir, que sobre aquello que se le encomendó a alguien que escriba el get, ya también se le está nombrando como posible testigo para firmarlo. Dice, hay Ketubat Hatanim de Atia Lekame de Rabbi Abau. Entonces nos trae una historia así, de un documento similar que llegó delante de Rabbi Abau. Dice esa Ketubá de unos novios que llegó delante de Rabbi Abau. De Abu Yadele Letofsa, es decir, que ellos conocían la escritura del Sofer. Velehatimat Yeda de Hatzahada, y conocían la firma de uno de los testigos. Ahora, Sabar le Ashura. ¿Qué quiso Rabbi Abau? Dijo, bueno, la voy a validar esta que tú vas. Amarle Rabbi Yirmiyah, dijo Rabbi Yirmiyah, Hatam Sofer Shaninu. Dijo, no, no vale la escritura. No vale que tú reconozcas la escritura del Sofer para contarlo como testigo. Tiene que ser que está firmado por el Sofer y un testigo. En ese caso es que ese documento que solamente tiene un testigo, pero la firma también del Sofer, también es un documento válido. Bien, muchas veces ocurre que en las bodas, cuando se va a firmar la ketubá, el hatán o la kalá no tienen testigos que sean válidos porque sean sobre Shabbat, etcétera, que cumplan mitzvot. Entonces el Rav que les casa muchas veces tiene que firmar también como testigo. Y el Rav cuando escribe y completa la parte de la ketubá que está en blanco es como si fuese el sofer. Entonces está el sofer que además de escribir firma y otro testigo. Muy bien. Katav Hanijato. Vimos en la Mishnah un término que no habíamos explicado, que es que escribió Hanijato. ¿Y qué es Hanijato? Dice, perdón, ahora lo vamos a preguntar. Katab Hanijato ve Hanijatá Kasher. Muy bien. ¿Qué es Hanijato? Es el nombre con el cual se conoce a la familia, o una especie de apellido, vamos a decir. Aquí, en realidad, dice aquí, Shem Livui le Mishpachto, el nombre que acompaña a la familia, o el nombre que acompaña a la familia de ella, es Kasher. Es decir, que no pone fulano divorció a Mengana, sino que pone la persona de la familia tal divorció a la mujer de la familia tal. Tanur Rabanán, enseñaron nuestros sabios en una vereita. Hanijat Abot Begitin, ¿cómo se llama? Este abolengo en el tema de los gitín, de los divorcios, adasaradorot. Solamente se permite hasta 10 generaciones. ¿Por qué? Porque en 10 generaciones la familia crece tanto que ya no se puede saber de quién se está hablando específicamente. La Shimon ben Elazar Omer, ni siquiera 10. Shelosha Dorot, solamente 3 Dorot, Kasher. Mikan Vaelach, de ahí en adelante, Pasul. Y sobre esto, vamos a entrar ahora en una explicación de por qué fue destruido
¿por qué se exilió al pueblo judío a Babel? Dice así, que Manasla, como quién es este punto de vista de las tres generaciones, Adam a Rabbi Hanina, como aquello que dijo Rabbi Hanina, que Tabhani Hat Abot Begitin, es decir, se escribió el abolengo en la familia de los padres en los Gitín, en el acta de divorcio, H los Shadorot, hasta tres generaciones, ahí es Kasher. Que man, como quién, que Rabbi Shimon ben Elazar, como Rabbi Shimon ben Elazar. Ahora nos dice Rabuna, ¿de dónde aprendemos esto? Que tiene que ser tres generaciones. Maikra, ¿de qué versículo? Dice el versículo que está en Devarim, en el capítulo 4, que dice Kitolit Banim, Uvne Banim. ¿Qué quiere decir? Tolit Banim es la segunda generación, cuando tengas hijos. Y los hijos de tus hijos es la tercera generación. Y después hay que va a decir, Venoshantem, y os vais a envejecer en la tierra y después os vais a echar a perder, porque os vais a dejar llevar por la idolatría, etcétera, etcétera. Pero aquí, ¿qué quiere decir? Que Banim, Ubene Banim, hijos es la segunda generación, hijos de los hijos, tercera generación. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Lo jareba eres Israel H. Abdu ba Sheba Bate Dinim. No fue destruida la tierra de Israel hasta que pasaron en ella 7 familias reales. Y que hicieron Abodazara, y que hicieron idolatría. Estamos hablando de qué? De los reyes del norte de Israel, del reinado de Israel. ¿Quiénes son? Beeluhem, Yerovam ben Nebat, Yerovam ben Nebat el primero. Ubeasha ben Ahiyah, Basha ben Ahiyah, Veahav ben Amri, y Ahav ben Amri, Veyehu ben Nishmi, el otro rey, Upakach ben Remaliau, Umenachem ben Gadi, y Osea ben Elá. Estos son los 7 reyes que fueron llevando al pueblo a la idolatría, particularmente el primero de ellos, y hasta que no acabó el reinado del séptimo, que fue Osea ben Elá, entonces ahí fueron llevados en exilio los judíos del norte de Israel. ¿Y por qué? Porque se basan en un versículo que dice, Umlala, Yoledet Hashiv'a, Nafcha, Nafsha, Ba'a, Shimsha, Beod Yomam, Busha, Vejerpa. Es decir, este versículo está hablando de la Umlala, esa mujer, la pobrecita, ¿sí? ¿Y de quién está hablando? De Shomrón, ¿sí? Shomrón era la capital del reino de Israel y de las 10 tribus que vivían en ella. Yoled de Tashivá, que dio nacimiento a las 7, es decir, a las 7 familias de reyes que fueron hacia la idolatría. Nafja Nafsha, es decir, se entristeció su alma. Ba'a Shimsha Beod Yomam, es decir, que se puso el sol cuando todavía era de día, es decir, no en su momento, es decir, se apagó la luz de esos reinados, Boshá Bejerpa, por la vergüenza y la afrenta. Muy bien, entonces pregunta la Gemara. Amar Rabiami, dijo Rabiami, Maikra, ¿de dónde me sacas ahora tú que son 7? 7 familias, ¿cómo lo sabes? Otra vez el mismo versículo. Kitolid, cuando tengas, sí, es 1. Banim, está en plural, hijos. ¿Cuál es el mínimo plural? 2. Yo ya tengo 3. Ubene e hijos, está en plural, quiere decir que son 2. Son otros 2, ya son 5. Banim, otra vez está en plural, son 2, 7. Así llegamos a las 7 generaciones que reinaron sobre Israel hasta que fue exiliado el reino del norte. Amarle, Rabcana, le Rabiasi, ve Rabiasi le Rab. Le preguntaron, le dijeron Rabcana y Rabiasi a Rab. Que Tibbe Osea ben Elá, está escrito sobre Osea ben Elá, Vayas Harra ben Hashem, que hizo lo malo a los ojos de Dios. Rak, lo que más Israel, pero no como el resto de los reyes del norte de Israel, que estaban antes que él. Uchtibi, está escrito en otro lugar, Alabala Shalmaneser, es decir, contra él vino Shalmaneser. Shalmaneser es Sanjerib, el rey de Asiria. Fue con Osea ben Elá que el pueblo fue exiliado. Entonces, si hizo las cosas mejor que los anteriores, no fue tan malo como los anteriores. ¿Por qué justamente fueron exiliados en el momento en el que él era el rey? Dice, Amarleu les dijo Rab, Otan Pardeseot, Sheoshiv Yerovam, Ala de Rahim, que de Sheloya a Luis Israel la Reguel, Va Osea Ubitlan. Muy bien. Entonces, ¿qué nos explica? ¿Qué es lo que hizo de bueno Osea ben Elá?
lo estudiamos hace bastante, la verdad, en Masejet Ta'anit, pero seguramente lo habéis oído hace poco, cuando se habló del Tu B'Av, que Osea ben Elá anuló los pardesaot. ¿Qué son los pardesaot? Eran los puestos fronterizos que estableció Jeroboam ben Nebat para que el pueblo no fuese a Jerusalén en las 3 fiestas, en Pesach, en Shavuot y en Sukkot. ¿Por qué? Porque Jeroboam ben Nebat, ¿qué hizo? Construyó 2 becerros de oro para que el pueblo tuviese, del norte de Israel, tuviese donde adorar su idolatría y no echase de menos el templo de Jerusalén. Ah, pero si querían ir al templo de Jerusalén, y el Ben Nebat puso guardianes. Dijo, aquí nadie pasa. ¿Para dónde vas? ¿A Jerusalén? No puedes pasar. Bien. Entonces, vino Osea ben Elá y anuló eso. Dijo, bueno, el que quiera, cada uno que quiera. El que quiera hacer idolatría, que vaya. Y el que no quiera, que vaya a Jerusalén, no hay problema. Ahora, Beaf al Piquen, y a pesar de que quitó esos guardianes, lo alú Israel la regel, el pueblo de Israel no iba a Jerusalén. Amar a Kadosh Baruj Hu le dijo a Kadosh Baruj Hu, Beotam Shanim, Shelo alú Israel la regel, durante esos años en los cuales no subió el pueblo de Israel a Jerusalén, es decir, cuando tenían posibilidad y no subían, y el Bashevi, entonces van a ir en exilio. Amar Rabbi Hizda dijo, o cautivos, se van a ir cautivos. Amar Rabbi Hizda, Amar Marugba, dijo Rabbi Hizda que dijo Marugba. Veámosle, Amar Rabbi Hizda, Amar Rabbi Yirmiyah. Y hay quienes dicen que fue Rabbi Hizda que dijo el nombre de Rabbi Yirmiyah. Darash Meremar, así enseñó Meremar. Maidechtiv, ¿qué significa? Vaishkod Hashem, Al Harra'a, Vaibiea Elenu, Kitzadik Hashem Elokenu. Es decir, que Hashem fue Shoked, es decir, llevó adelante el mal que nos trajo sobre nosotros, porque Hashem es un tzadik, es justo en sus acciones. ¿Acaso Mishum de tzadik Hashem Elokenu, por causa de que Hashem es tzadik y actúa con justicia, entonces Vaishkod aceleró Hashem el mal que tenía que traer sobre nosotros? Él hace de acá, y Israel Sheikla Galut Tzidkiyahu. Entonces, ¿cuál es la bondad que hizo Hashem con el pueblo de Israel? Que exilió al pueblo de Israel con el Galut, con el exilio cuando era el rey Tzidkiyahu. Veadain Galut y Jehoniah. Es decir, que cuando salió el exilio de los reyes de Yehudá, de Tzidkiyahu, con Nebuchadnezzar, todavía estaban ahí en Asiria y en Babel el Galut de Jehoniah. Es decir, Jehoniah era el rey cuando fue exiliado, por ejemplo, Mordejai, ¿sí? Leemos en la Megilá de Esther, que fue exiliado de Jerusalén con Jehoniah. Bien, ¿qué quiere decir? Cuando esta Galut de Jehoniah, Cañeme, todavía estaba ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Hashem adelantó el exilio de la destrucción del Bet HaMikdash unos años antes, para que cuando saliesen hacia Babel, todavía hubiese sabios ahí en Babel, del primer Galut, que fue en la época de Jehoniah, que tuviesen la posibilidad de enseñar a los que iban a llegar a este nuevo Galut. Y así no se perdería la Torah en el exilio. Ahora, Dichtiv está escrito Be Galut Jehoniah, en cuanto al Galut de Jehoniah, Ve a Jeresh, Ve a Mesgar Elef. Es decir, Jeresh, ¿qué es el Jeresh? Shebesha'a, Shepotkin, Naasu, Hakol, Kejereshin. Es decir, que cuando se iban disminuyendo, eran todos como mudos en palabras de Torah. Es decir, que no sabían cómo responder a las preguntas. Masger, ¿qué es Masger? Que van Shesogrin, ¿sí? Cuando estaban Segurim Ba'alajá, que cuando sabían responder a las preguntas, Shubenam Potjim. Entonces, otras personas no podían abrir, ¿sí? Y explicar esta alhaja. Es decir, que vemos que la situación de los sabios era que necesitaban tener un apoyo ahí donde iban a ir en el exilio. Bekama Elef, ¿y cuántos? Kwajamim estaban en el galut de Jehoniah, Elef, 1000. A eso se refiere, Beajeresh, Beamasger, Elef. Muy bien. Ula Amar, Ula que dijo, Sheikdim, que adelantó a Hashem la destrucción, Shete Shanim, Le Benoshantem. Adelantó 2 años
a la cuenta de Venoshantem. Venoshantem, ¿qué es? ¿Qué dijimos? Y os envejeceréis en la tierra. Entonces, ¿cómo dice el versículo exactamente? Dice, Kitolit banim ubne banim, cuando tengas hijos y nietos y te envejezcas en la tierra, veishhatem, y os vais a estropear, y vais a hacer pesel, temunat kol, vais a hacer imágenes de todo, vasitem y vais a hacer lo malo a los ojos de Hashem vuestro Dios, para enfadarlo. Y entonces ahí dice Hashem, yo pongo hoy por testigo, ki avot tovedun, que vais a ser perdidos de la tierra, os vais a expulsar de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Ula? Que Hashem adelantó 2 años Venoshantem. ¿Qué es Venoshantem? Si tomamos el valor numérico de la palabra Venoshantem, nos sale 852. Y el Galut fue después de 850 años. Entonces adelantó 2 años para que no se cumpla el final del versículo. Que si llegásemos a sentarnos en la tierra y envejecernos, entonces ahí nos desviamos, ahí sería el exterminio total. Y para que no sea así, entonces Hashem adelantó el exilio. Amar Rab Aja Bar Yaakov, dijo Rab Aja Bar Yaakov, Shema Mina, ¿qué se entiende aquí? Meherá, es decir, prontamente, de mare alma timne mea vejamishim vetarte hu. Es decir, que cuando Hashem dice rápidamente, se refiere a 852 años. Muy bien. Kiavoto bedun maher, dice la Torah. Muy bien, vamos con la Mishnah siguiente. Esta Mishnah nos va a traer una circunstancia en la cual el marido no quiere dar el get, supongamos. Dice así, get meushe, un get forzado. ¿Qué quiere decir? Que lo obligan al marido a dar el get. Ve Israel, si son los judíos que obligan al marido, kasher, es válido. Beovdeko Javim, pero si es un tribunal civil de no judíos, pasul, ese get no es válido. ¿Por qué lo obligó? No porque él quiere cumplir con la mitzvah de divorciar, sino porque le están obligando por miedo al gobierno. Beovdeko Javim, pero si es un tribunal de no judíos, Hotbin Oto, si le golpean al marido, estos no judíos, Beomlimlo y le dicen, Asemash Israel Omrim Leja, haz lo que te dijeron los sabios judíos, kasher, el get es válido. Muy bien, dice la Gemara, Amar Rab Nachman, Amar Shmuel, dijo Rab Nachman en nombre de Shmuel, get ameushe, un get forzado, be Israel kedin. Es decir, si es que los judíos le obligan a divorciar, kedin, ¿qué quiere decir kedin? Como la ley. En un caso en el que tiene que obligatoriamente divorciar a su esposa, como por ejemplo que su esposa le está prohibida y tiene que divorciarla, o que el marido no la alimenta como debe, o no la viste como debe, no la sustenta como debe, y ahí tiene que divorciarla. Entonces, si hay un motivo legal por el cual tiene que divorciarla, se le obliga y el get es kasher. Shelo kedin. Pero si no es un motivo legal, es decir, un motivo aceptado por la halajá, pasul, el get no es válido porque le obligaron. Uposel, pero de todas formas, ese get, shelo kadin, al que le forzaron a hacer, que no es válido, pero esa mujer ya no puede casarse con un cohen. ¿Por qué? Porque hay reaj, hay un aroma de get. Ahora vamos a ver, Meobdeko Javim, ahora si es de los no judíos, que le obligaron Kadin, es decir, que el marido sí tenía que divorciar a la mujer y entonces el tribunal le obliga. Pasul, dijimos que es Pasul. Uposel o tal que una, que Gerusha. Y esa mujer queda invalidada para la que una, como si fuese que está divorciada. Ahora, Shelo Kadin, pero si le obligaron Lo Kadin, es decir, sin un motivo para divorciar realmente, a Filurea Get, en Bon, ni siquiera hay aroma de Get. Sobre esto va a preguntar la Gemara. Manafsha, de todas formas. Dice, de Kohavim bene ishuyeninhu. Si me vas a decir que los no judíos pueden obligar a un judío a divorciar a la mujer, entonces, itkashur enami litkasher. Entonces también, haget, el get que viene para permitirla para que se case con todos, que también lo permitan. Es decir, ¿qué dijimos aquí? Dijimos que si es un get, los de Kohavim es pasul.
Entonces, sí, me vas a decir que los Ovdei Kohabim pueden divorciar. Otra vez repetimos. Y Ovdei Kohabim Bae Ishuye Ninhu. Es decir, que cuando dijimos que cuando es un Din Torah, que realmente el marido tiene que divorciar, y ahí dijimos que el tribunal de los no judíos puede obligarle, entonces también que le permitan en el otro caso. Itkashur enami, itkasher. Veilo, baishuyeninu, pero si no pueden forzar a nadie a divorciar, entonces, mafsil lo lifsol, entonces que no diga que la mujer que ahora se considera como divorciada, aunque el get no fue válido, para casarse con un cohen. O me permites, o no la prohíbas. Amar Rav Meshashia, dijo Rav Meshashia, libre Torah, así es, de Bar Torah, así aprendimos de Bar Torah. Get meushe beobde kohabim, un get que obligaron a dar los no judíos, kadin, sobre un caso en el que tiene que divorciar el marido a la esposa, kasher, es kasher. Incluso para permitirle, para casarse con él. ¿Por qué? Porque por causa de esto que le están forzando los no judíos, al final su intención va a ser de decir, ok, estoy dispuesto a divorciarla. Ahora, Umata, Mambrú, Pasul. Entonces, ¿por qué motivo dijeron ahora que es inválido? Que de Shelot, Tehe, Kol Ajat, Beajat, Olejet, Betola, Atzma, Beob de Kohabim. Ah, ¿por qué? Porque si me vas a decir que cuando el tribunal civil viene a obligar al hombre a divorciar a la esposa, entonces, ¿qué va a pasar? Que las mujeres van a ir todas al tribunal civil y van a decir, oye, quiero que obligas a mi marido a divorciarme. ¿Sí? Y el tribunal civil no tiene en cuenta todos los aspectos del alajá. Viene ella y dice, te voy a obligar, y entonces te voy a obligar, sea cadín o sea lo cadín, le va a dar igual al tribunal civil. Entonces, para que no vengan las mujeres a decir todo esto, dijeron, ok, si el tribunal civil le obligó, no. Miyad Bala. Y ella misma se va a liberar de su marido. Pregunta la camarada. Y aquí, si es así, Shelo Kadin. Entonces, si lo obligaron, cuando es un caso en el que no está obligado a divorciarla, afilu reaja get, en bo, ni siquiera hay un aroma de get aquí. Nehebe Shelo Kedin. Entonces, digamos que lo obligaron los no judíos en un caso en el que no está obligado a divorciarla, que Israel, digamos entonces que es como el caso en el cual los judíos lo obligan Shelo Kedin cuando no está obligado. Un mifsil nami lifsol. Es decir, ok, vale, entendimos. No quieres que todas las mujeres vengan a... Ok. Entonces, hagamos una cosa. Equiparemos el caso en el cual los no judíos lo obligaron cuando él no está obligado, en el cual decimos que ni siquiera hay rea get, ni siquiera hay un aroma de get. Y entonces digamos que es como un caso en el cual los judíos lo obligan. Perdón, otra vez, vamos a repetir. Entonces dice, si los no judíos lo obligan cuando él no está obligado a divorciarla, ¿por qué la ley ahí es que afilo en reaget, que ni siquiera hay un aroma de get? Digamos que cuando lo obligan los no judíos, cuando no está obligado, es como cuando los judíos lo obligan y digamos que esa mujer queda invalidada para la que una. Entonces, por causa de esta pregunta, rechaza la Gemara la explicación que hemos dado antes y dice así, Ela, ha de Rav Meshashia beduta hi. Esto que dijo Rav Meshashia, seguro, Shebadai afilu midin Torah, enan rashaim lakof afilu kedin. Es decir, que seguro, ni siquiera por ley de la Torah están en posibilidad de obligar a divorciar, incluso cuando es un motivo de divorcio. ¿Y cuál es el motivo? Es decir, que el tribunal civil no le puede obligar. ¿Cuál es el motivo? Bejedín de Israel le mijla. ¿Por qué? Para que cuando sea un caso en el que los judíos le obligan a divorciar y que sea un caso en el que él tiene que divorciar y yo no venga a intercambiar con si fuese un tribunal de no judíos. Pero, pero si es cuando no tiene obligación de divorciar, los no judíos le vienen a obligar, Bekedin Israel, lo mijlas, no se va a intercambiar ese caso no se van a equivocar la gente y van a decir, porque cuando los judíos le obligaron
Y ahí, ¿por qué funcionó? Entonces, ahí nos sospechamos que se van a equivocar. Entonces, sobre los no judíos decretaron para que no se equivoquen con los judíos, pero en el otro caso no hay posibilidad de equivocarse. Abaye, Ashkeje de Rav Yosef, de Yati, Beka, Maase Agite. Rav Yosef se encontró con Abaye se encontró con Rav Yosef, que estaba sentado y estaba tratando un tema de un marido que le estaban obligando a divorciar a su esposa, Kedin, es decir, cuando realmente tenía la obligación de divorciar. A Marlé le dijo Rav Yosef, Ha Anan, Hediot Anan. Pero ¿cómo puede ser? Si nosotros somos gente normal, es decir, no somos expertos en estos temas. ¿Qué quiere decir? Shen Dayanim, Mumjim, él hace Mujim. Si no se considera un Dayan experto, más que aquel que recibió Semijá. Y Semijá no había en Babel. Betania, y se enseñó en una vereita. Allá Rabbi Tarfón decía, Colma, como Shatamotse, Agoriaot, Agoria, Agoriayot, Agoriyaot, es decir, tribunales, Shelovde Kohabim, de no judíos, que juzgan, Afal Pishe Dinehem, que Dine Israel, y Atarrashai, le Isakek Lahem. A pesar de que puedan juzgar igual que juzga el tribunal judío, tú no puedes ir a llevarles tu caso a ellos. Sheneemar, porque dice la Torah, Vela Mishpatim Asher Tasim Lifnehem. Y estas son las leyes que vas a poner delante de ellos. ¿Qué quiere decir Lifnehem, delante de ellos? Verlo Lifnehem de Kohabim y no delante de los no judíos. La Barajer, otra explicación, Lifnehem, ¿qué quiere decir Lifnehem? Verlo Lifne Diotot y no delante de sabios que no son Dayanim, que no son Semujim, que no tienen la expertez en el juicio. Amarle le dijo Rabbi Yosef a Abaye, Anan Shelihutaihu. ¿Sabes por qué yo hago así? Porque nosotros aquí en Babel somos los enviados de esos sabios que sí tienen semija. Se apoyaron en nosotros. Kabdinan. Midi de Haba Ahodaot Vealbaot. Entonces, de la misma manera que nosotros juzgamos sobre los testigos que vienen a decir, yo reconozco que esta persona le debe a tal otra persona, o sobre préstamos de dinero, ¿sí? Y ahí podemos juzgar. También aquí nos dieron la posibilidad a los sabios de Israel de poder juzgar sobre esos temas. Pregunta la Gemara Yahi, Gezalot, Vejabalot. ¿Y por qué no juzgan entonces sobre robos y sobre multas? Nami también podrías juzgar sobre ello. ¿Qué responde la Gemara? Aquí abdinan shilihutaihu, cuando nosotros nos dieron esa shelihut y nos dieron la posibilidad de juzgar esto en Babel, zeudafka, solamente sobre las cosas bemilta de shejije, las cosas que son habituales, como esto que hemos dicho de los temas económicos, que presté, que yo testifico, etc. Bemilta de los shejija, pero las cosas que no son habituales, como por ejemplo los robos, las multas o los gitín, lo abdinan shilihutaihu. No nos dieron la posibilidad, no nos hicieron sus shelihim y por lo tanto no tenemos la posibilidad del adun dinim elu Babel, este tipo de juicios en Babel. Hasta aquí llega el DAF. Tenemos un excelente día. Shavua Tomu Mevorach, Hizku, Veimsu.